Ahora tendremos la charla de Gabriela Scorch, ¿no? Yes. Que es psicóloga. Algunos ya la conocen porque siempre suele venir a los eventos. Perdón. Y seguro los que no la conocen, que les va a gustar muchísimo. ¿Vale? Ella es muy práctica, tiene mucha experiencia. Por suerte ahora habla español, porque es inglesa y hasta poco hacía todo para el público inglés. Y hace algún tiempo ha aprendido español, ya tiene un libro también escrito en español. Y por tanto vamos a hablar ahora cómo podemos estar mejor. Nos va a dar orientaciones que siempre son muy buenas y si la aplicamos efectivamente funciona. ¿Vale? Os dejo con Gabriela. Muchas gracias, Hilda. Una pequeña corrección, de inglesa no tengo nada, de hecho tengo pasaporte español, pero bueno, de postiza, no, evidentemente no nací española. Soy alemana de nacimiento y me he criado básicamente en países de habla inglesa, aunque también he vivido muchos años aquí y en México. Y a veces se me escucha el cante mexicano, o a veces digo cosas como me voy a dar un regaderazo en vez de una ducha, pero lo digo más bien para molestar. Bueno, entonces el tema de hoy es eligiendo los hábitos para que la calidad de vuestra vida y el bienestar que tengáis mejore. Normalmente todos tenemos hábitos desde hace muchísimo tiempo, no sabemos exactamente dónde empezaron, porque son hábitos que nos vinieron casi de manera ciega, o los copiamos subliminalmente sin darnos cuenta que estábamos copiando X o Y de nuestros padres o de nuestros amigos o de cualquier persona en nuestro entorno que hacía pues lo que hacemos nosotros ahora mismo. Por ejemplo, hay un hábito que no es del todo malo, pero tampoco es un hábito muy bueno, que es el hábito de llenar los silencios, porque no nos gustan los silencios. No es un hábito, como digo, que hace ningún estorbo en nuestras vidas, pero es un hábito muy importante de darte cuenta que lo tienes porque te puede indicar algo sobre ti con respecto al tema de no estar cómodo con los silencios. Si estás con una amistad, con una pareja, con quien que sea. Hay otros hábitos que hemos copiado y que tenemos casi sin pensar, que sin embargo son más importantes, como podría ser el hábito de juzgar, de criticar. Y cuando digo criticar, no solamente estoy hablando de criticar a los demás, sino de criticar a una situación. Eso también se podría decir que es una especie de juicio de una situación. Pongamos que tenéis pensado hacer un picnic con los niños en el campo y amanece lloviendo. Entonces, claro, la crítica o el juicio cara a la lluvia es que, bueno, que el día está fastidiado. Eso tiene que ver con el autodiálogo que tenemos, de lo cual voy a hablar más adelante, pero esa clase de crítica o de juicio de algo que está pasando en tu vida, aunque sea algo tan pequeño como el clima, hace que tu vida no esté tan bien, no tenga tanta calidad como podría ser si tú te dieras cuenta que eso está pasando. Y por eso digo que es un hábito inconsciente, un hábito ciego. No pensamos que tenemos ese hábito necesariamente porque se nos hace lógico. Claro, llueve, ¿cómo no me voy a quejar? ¿O cómo no voy a tener un juicio sobre ese tema? ¿O cómo no voy a criticar la situación? Por no decir y comentar cómo criticamos, juzgamos y culpamos a otras personas en nuestro entorno
por cosas que hacen que a lo mejor tienen más que ver con nosotros. Supongamos que estoy caminando por el pasillo en casa con un jarrón de cierto valor y viene mi pareja en el otro sentido, no se tropieza conmigo, pero yo al caminar a su lado, pasando con el jarrón, lo dejo caer. ¿Pero qué has hecho?, le digo. ¿Cómo no has tomado más cuidado? Y mi pobre pareja no ha hecho nada. Pero sí es cierto que hemos caminado muy cerca el uno del otro, y entonces si yo tengo ese hábito, automáticamente voy a buscar a otra persona a culpar por algo que no es la culpa de la otra persona. Y eso no es porque soy mala, sencillamente es un hábito que muy a menudo viene, como digo, de la infancia, porque teníamos a alguien en el entorno que hacía exactamente eso. Y haciendo eso aprendemos nosotros también a hacerlo. Bueno, los hábitos que tenemos que no son del todo buenos, quiero enumerar algunos de ellos para que os deis cuenta, y luego ya iré hablando de aquellos que considero muy importantes para que la calidad de vuestra vida sea muy buena. Otro hábito es, supongamos que fumas, eso de por sí es un hábito, pero ahora no voy a hablar de que debes fumar o no debes fumar, no es esta una charla de salud en ese sentido, pero fíjate la cantidad de veces que un fumador enciende un cigarrillo sencillamente porque es un hábito, y sé de lo que hablo porque fui fumadora muy fuerte hace muchísimos años. Entonces, eso lo hacemos porque no pensamos, o a lo mejor pensamos, ahora mismo me siento nerviosa, voy a encender un cigarrillo. O otra persona que tiene el hábito, después, hombre, especialmente en países donde la cena no es tan tarde como aquí. Aquí vamos a hablar a lo mejor de la merienda. La merienda, después, entre merienda y cena, pasan horas, ¿no? En ese tiempo hay muchas personas que a lo mejor ya están libres de su trabajo y algo sucede a incomodarlos o tienen una emoción que surge. ¿Qué hacen? Como hábito, pero como hábito ciego, tac, 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 a la nevera o a la despensa, a buscar algo. ¿Por qué? Porque ese algo que nos metemos a la boca, que además tiene un sabor muy agradable, me acabo de tomar un croissant esperando a dar la charla, pero ese algo que nos metemos a la boca nos calma. Sabemos que nos vamos a sentir bien después de tomarlo, pero no pensamos, he estado nerviosa, o he estado incomodada, o he estado herida, o me he sentido estresada, y por eso he tomado algo. Sino pensamos más bien, tengo un poco de hambre, voy a ver qué saco de la nevera. Sin darnos cuenta que no se trata de hambre. Sí puede tratarse efectivamente de una sensación incómoda en la zona del estómago que asociamos con tener hambre, pero no es hambre esa incomodidad, sino es lo que yo llamo los mensajes que nos manda el cuerpo, los llamo efectivamente los correos electrónicos del cuerpo a nosotros cuando tenemos sensaciones en ciertas partes del cuerpo, y la zona del plexo solar es una de las zonas más idóneas para darnos esos mensajes, y hay muchos motivos fisiológicos detrás de esto, que no voy a hablar de ello hoy, pero es un tema extremadamente interesante. Entonces, esos mensajes de incomodidad que interpretamos como tengo un poco de hambre, y sabemos que si ahora tomamos algo, se calma esa sensación del estómago, y entonces además creemos que hemos tenido razón de haber tenido hambre, cuando realmente lo que hemos calmado durante unos minutos o a lo mejor un par de horas es la sensación de esa emoción que ha surgido
y que nos ha contado la zona del plexo solar. Es muy importante daros cuenta de esto. O por ejemplo, si estoy siempre o muy a menudo caraspeando, ¿se dice? No, caraspear es escupir algo. Eso es caraspear, ok. Entonces, si estoy haciendo eso muy a menudo, especialmente cuando hablo a lo mejor con mi madre o con mi jefe, eso me está diciendo algo. No tengo catarro. ¿Por qué me carraspeo? Porque estoy nerviosa o estoy estresada o tengo ansiedad por el motivo que sea. Entonces mi cuerpo me está mandando un mensaje. Bueno, ese es otro tema, pero son hábitos los que digo de encender un cigarro o de iros a la nevera o la despensa para calmar algo que tenemos en el cuerpo. Esa clase de mensaje no lo solemos entender porque es un hábito ciego que no hemos llegado a pensar. Y es muy bueno que lleguemos a pensarlo. Y por eso estoy poniendo un poquito de hincapié en ello. Pero si empezáis especialmente con lo de comer, si empezáis a preguntaros si habéis comido y terminado con la comida a las 3:30 de la tarde, y a las 4:30 viene el primer viaje a la nevera, probablemente no se trata de hambre. Y allí es donde podéis empezar a examinaros. Yo tengo un hábito que me estaba fijando mucho en él al venir aquí hoy. Vengo desde el otro lado de Marbella, que es 1 hora más o menos en coche. Y mi hábito es de siempre mirar los paisajes. Y claro, hay mucho paisaje entre aquí y Marbella bello. Hay mucho que se puede ver y me puedo nutrir con esa clase de belleza que me adentro. Y entonces, vamos a ver si esta puerta se podría cerrar, por favor. Gracias. Entonces, es un hábito que he creado conscientemente a lo largo de años, siempre fijándome cuando voy en el coche, por ejemplo. Estuve en las Alpujarras hace un par de días, lo mismo. ¿Pero por qué? Porque te nutre tu bienestar. ¿Qué hacemos normalmente en el coche, especialmente si vamos solos? Muchas gracias. Vamos pensando en cosas que no nos van bien o en cosas que nos preocupan, o cuando caminamos por la calle, lo mismo, o cuando voy de casa al trabajo. En vez de mirar esa belleza, especialmente aquí en Andalucía, ¿no? Esa belleza tan tremenda que hay siempre alrededor. Hay otro hábito que tenemos de los no buenos, que es no escuchar a los demás. Pongamos que mi amiga o mi pareja o mi hijo o mi padre me está hablando de algo para esa persona importante. Y yo, en vez de escuchar, estoy pensando en cómo voy a contestar. Lo hacemos inconscientemente. No pensamos en ello porque ya tenemos que tener la respuesta en la boca cuando esa persona termine de hablar. Y sin embargo, no solemos hacerlo. Solemos pensar mientras que están hablando. Nos perdemos la mitad de lo que dicen. Es un hábito inconsciente, pero se puede hacer consciente y vamos a hablar de ello dentro de un momento. El hábito de rendirte a las manipulaciones de las personas que tienes a tu alrededor es un hábito también ciego porque no sabemos necesariamente que podemos hacer algo al respecto. Una charla que hice hace un par de meses con esta asociación de Mindalia sobre los vampiros energéticos y emocionales habla un poco de eso, de la manipulación. Pero si yo me rindo ante una manipulación de una persona en mi entorno porque no sé tener límites sanos, por ejemplo, que es otra charla que hice, pero si yo no sé de esas cosas, el que me rinda
lo único que produce en mí probablemente es el pensamiento, pues no hay nada que puedo hacer, mira cómo se porta conmigo. En vez de darme cuenta que en parte es un hábito, en parte es otra cosa, pero la parte que es hábito la puedo cambiar. Y vamos a hablar de ello en un momento. Otro hábito relativamente malsano es exigirme a mí misma perfección de mí, de lo que yo hago. Si yo me exijo perfección, no me permito nunca caer por debajo de ese nivel a donde quiero llegar. Por lo tanto, voy a estar siempre descontenta. Porque ¿cómo voy a estar siempre aquí en este nivel donde quiero llegar? Ni tampoco me voy a permitir, por lo menos no con buenas ganas, llegar desde aquí hasta donde quiero llegar con una sensación de estar contenta conmigo misma. Debo de estarme, vamos a decir, aplaudiendo por cada paso del camino. No esperando que yo llegue a la perfección en un santiamén, pero muchas veces hemos tenido, pueden haber sido los padres, pueden haber sido los maestros en el colegio o otras personas en el entorno que nos han hecho tan exigentes con nosotros mismos. La exigencia a menudo lleva a las adicciones. Porque si no puedo vivir conmigo misma, porque no estoy tan perfecta como me estoy pidiendo, exigiendo, entonces es más fácil a lo mejor beber un poquito demasiado o comer un poquito demasiado o ir al casino o a lo mejor tomar alguna droga. Entonces esa exigencia de ser perfecto es un hábito. No es algo que no se puede cambiar. El hábito de elegir a ver las cosas de manera negativa es un hábito. La gente a menudo dice, yo soy realista. Pues no, porque si soy realista es tanto así como tanto asá, ¿no? Puede haber las dos vertientes. Y el ejemplo clásico, si el vaso está medio lleno o medio vacío, pues es una filosofía de vida, ¿no? Si yo lo veo medio vacío, evidentemente mi filosofía de vida es más bien negativa, y si lo veo medio lleno, mi filosofía es más bien positiva. Y entonces esas son cosas que podemos cambiar a nivel de hábitos, porque tiene que ver con cómo pensamos. Otro es el hábito de identificarte con tus heridas. Este es un tema muy interesante. Los que conocéis a lo mejor las charlas o los libros de una americana que se llama Caroline y luego el apellido es Myss, M-Y-S-S. Ella habla mucho de eso. Heridología lo llama, es una traducción literal del inglés, woundology. Y si yo me identifico con mis heridas, evidentemente vivo en el pasado, ¿sí? Cada vez que pienso en a lo mejor esta persona que me hizo aquella cosa, o cada vez que pienso en mi juventud o mi infancia, conecto con los sentimientos y las penas, los dolores de mi herida o mis heridas. Y un punto más sobre el tema de heridas. Si yo, por ejemplo, viajo en avión a un lugar distante y durante el trayecto alguien me habla. Y ese alguien me cuenta su vida como pasa a menudo en los aviones, ¿no? Pero muchas veces las personas que hacen esto te cuentan sus heridas. O sea, más que hablar, por ejemplo, de dónde viven o de sus familias o qué hacen, qué trabajo hacen, te cuentan algo muy difícil en sus vidas. Pero la razón por la cual hacen eso es porque es su primera identificación. Su carné de identidad, digamos, psicológico, está muy conectado a la herida porque no la han sabido soltar. Y aunque no voy a hablar de ese tema hoy, es un tema muy, muy importante.
Luego, el hábito de dejar para mañana lo que podrías hacer hoy no es solamente ser perezoso. Cuidado. Es un hábito de posiblemente, en algunos casos, ser una persona con cierta falta de confianza. ¿Por qué? Si yo dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, posiblemente no sepa decidir bien. Si yo no sé decidir bien, ¿cómo voy a hacer lo que tengo que hacer hoy? Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Necesito poner cortinas nuevas en la casa. Estoy en la tienda. Me veo confrontada con IKEA. 150 posibilidades. Yo no sé si mi elección va a ser la adecuada. A lo mejor me van a criticar, mi marido, mi madre, quien que sea, ¿no? Los que me critican. Entonces me quedo ante la duda, no tomo la decisión y he dejado de hacer lo que me había propuesto. Aunque es un ejemplo muy pequeño y muy poco importante, porque evidentemente si dejo un trabajo que mi profesión depende de haber hecho ese trabajo, tiene unas consecuencias mucho más importantes que mis ventanas estén unas cuantas semanas o meses o años sin cortinas. Pero el no saber o el no confiar en mi capacidad de decisión a veces conlleva a posponer algo que tendrías que hacer hoy. Y ahí fácilmente señalamos con el dedo y decimos, esta persona es perezosa, cuando en el fondo no es perezosa, sino tiene una falta de confianza sobre las decisiones que debe de estar tomando. Una pregunta, pero eso no es negativo, porque muchas veces tú cuando te tomas un día para tomar una decisión, luego dices que bien hice con no tomar la decisión que pensé en ese momento, porque luego dices, si lo hubiera hecho me hubiera equivocado. Ella dice algo muy importante y muy correcto, que es que si te tomas un tiempo, un día o dos, para pensar, y mejor pensar, a lo mejor puedes tomar una decisión mejor. Con lo cual no has pospuesto lo que tenías que hacer más que un par de días. Pero yo estoy hablando más bien, digamos que si haces eso en casi todo, o si lo haces y no es un día o dos, sino pueden ser meses, en el ejemplo de las cortinas, claro, ya se está haciendo más problemático. No es solamente pensar un poquito, porque pensar un poquito y pasado mañana ir a hacer la compra de las cortinas, todo está bien. Pero si pienso un poquito mañana y digo, bueno, las azules, y luego pasado, no, las grises, y luego el otro, no, las más cortas, etcétera, etcétera, no decido jamás. ¿Entendéis la diferencia, no? Nada. Luego tenemos el hábito de no aprender cosas nuevas. A lo mejor esto lo veis mucho en los médicos. ¿Por qué? El otro día fui a ver a un médico, que casi nunca voy, pero bueno, a veces voy, y el médico me dijo un par de cosas al despedirnos sobre lo que él opinaba que yo tendría que hacer, y yo no dije nada, pero pensé por mis adentros, madre mía, ¿no has leído que hace ya años han dicho que esto no es correcto? Y los que lo han dicho no son chamanes o algunas personas esotéricas que no tienen que ver con medicina, aunque ellos también lo dicen, sino son estudios clínicos hechos en universidades tan conocidas como Harvard o la Sorbonne en París o cualquier universidad de las buenas. Entonces el médico en cuestión, que evidentemente no lo voy a nombrar, no se ha quedado en la vanguardia de su profesión leyendo lo que alguien como yo, que no soy médico, mi doctorado es en psicología, yo sé porque me intereso. Entonces, el aprender algo nuevo todos los días es importante para todos. Y yo no digo que tengas que ir a un curso, ni digo que tengas que leer un libro totalmente
nuevo para ti sobre una materia que desconoces. Pero sí te digo que interesándote por temas que de todos modos te interesan y viendo que constantemente está saliendo más información, pues claro, estás aprendiendo algo nuevo todos los días, aparte de prevenir muchas cosas cerebrales, como es el Alzheimer, como sabéis. Cuanto más utilizas el cerebro y más ejercicio haces, más se multiplican las conexiones neurales que tenemos en el cerebro y más se puede prevenir cosas como la demencia. Antes hablé de criticar. ¿Y qué tal el hábito? Ya termino con los hábitos un poco malsanos. ¿Qué pasa con el hábito de no poder aceptar una crítica? Es también un hábito. Yo soy así. No. Se puede cambiar, ¿entendéis? Es cuando nos decimos soy así, es como cerrar una puerta ante algo que está en tus manos, pero no te da la gana o hacer el esfuerzo o pasar por ese aprendizaje sobre ti mismo que es necesario para que cambies ese hábito. Y finalmente el hábito de la impaciencia. El hábito de la impaciencia no es muy fácil de cambiar. Yo lo sé muy bien, porque soy muy impaciente y sin embargo utilicé eso en mí para empezar mi propio camino de cambiar cosas que no me gustaban o que eran hábitos míos, porque pensé, bueno, la impaciencia es relativamente fácil. Cuando miras a las personas que te gustan, pregúntate qué hábitos tienen que no te gustan. Y a lo mejor esas personas casi no tienen hábitos que no te gustan y por eso te gustan. Bueno, pues luego échale un vistazo a ti mismo. ¿Qué hábitos tienes? Que es exactamente el ejercicio que yo hice cuando empecé con todo esto hace años en mi propia vida. ¿Qué hábitos tengo que si los tuviera un amigo mío, yo probablemente no lo tendría ya como amigo, ¿no? Entonces, es una manera de empezar a ver lo que haces habitualmente que no, en el fondo no te sirve. Evidentemente no te estoy diciendo que lo cambies por la otra persona o por los demás, aunque ellos van a tener el beneficio de tu cambio, sino te estoy diciendo que lo cambies por ti, por la propia calidad de vida interna que tienes y tu bienestar en tu día a día. Entonces, algunos de los hábitos que realmente te pueden servir y que los puedes ir creando poco a poco en tu vida, vamos a empezar con el hábito de ser bueno contigo mismo. Ese hábito de ser bueno contigo mismo empieza, por ejemplo, vamos a suponer que te gusta jugar al tenis o al golf o a lo que sea. Y te sale mal lo que has hecho, inmediatamente te dices, ¡ay, qué tonto eres! ¿Cómo no lo has hecho bien? O ¡qué idiota! O cualquier cosa así. Piensa una vez si te encuentras diciéndote algo así. Piensa una vez, ¿hablarías así con un niño, un hijo tuyo, o quizás un sobrino, si no tienes hijos, chiquitito, que se equivoca en hacer algo? Probablemente no. Probablemente tendrías mucho amor en tu manera de hablar al niño que se ha equivocado en hacer X. Supongamos que el niño está aprendiendo a escribir A, la letra A, porque ha llegado a esa parte del cole donde le empiezan a enseñar eso. Y bueno, le sale mal. Nos salió mal a todos, ¿no? Cuando empezamos a escribir.
Y le dices qué idiota es y por qué no lo sabe hacer ya. O vamos más atrás, el niño está aprendiendo a caminar y se cae sobre el pañal, porque todavía lleva pañales, porque es tan chiquitito, porque aprendemos a caminar más o menos alrededor del año de edad. Y le dices a ese crío de 1 año, ¡qué idiota! Pero ¿cómo no ves que todo el mundo sabe caminar y tú no sabes? Por supuesto que no. Pues entonces piensa en todo eso. Cuando te hablas mal a ti mismo y empieza a cambiar ese hábito ya. Incluso cuando trabajas en los hábitos que te gustaría cambiar y te olvidas. Y un día entero te has olvidado de trabajar sobre ese hábito porque todavía no tienes costumbre. Y entonces, en vez de decirte, madre, qué idiota eres, que todo el día te has olvidado, te dices, no, bueno, ha pasado un día, pero estoy en ello. Estoy trabajándolo. Date palmaditas psicológicas, si lo quieres llamar así, porque si no eres bueno contigo mismo, ¿cómo demonios vas a ser bueno con los demás? Es uno de los hábitos más importantes que puedes empezar desde ya. Al salir de aquí, empiezas con eso ya. El hábito de elegir, como dije hace un instante, conscientemente el deshacerte poco a poco de todo aquello que no te parece bien de ti. Sin criticar, o sea, no estamos hablando de que te tienes que mirar con un ojo terrible y decirte, eres tan horrible que tengo que cambiar prácticamente todo. No, pero como di el ejemplo antes de mi propia impaciencia, con eso empecé. Yo quise ser más paciente, aún no soy tremendamente paciente, pero comparado con la falta de paciencia que tenía antaño, eso ha cambiado mucho. Pero ¿cómo lo haces? O vamos a suponer que quieres juzgar menos, o criticar menos, o culpar menos, o interrumpir menos, o escuchar más cuando te habla una persona. Imagínate, soy psicoterapeuta, me vienes a ver y mientras que me estás contando lo que te pasa, yo estoy pensando en mi cena, o en mi lista de la compra de mañana en Mercadona, o en algún problema que tengo con uno de mis hijos. Evidentemente, no valdría ni un céntimo de psicoterapeuta si no sé escuchar. Evidentemente, las personas que sabemos escuchar es un trabajo idóneo para nosotros. Pero eso de saber escuchar se puede sencillamente aprender haciéndolo. Si alguien me habla o alguien os habla y os dais cuenta que ya estáis otra vez yéndoos por allá pensando en otra cosa, pues volver a traer la atención a la conversación con esa persona. Y la próxima vez que va el pensamiento otra vez hacia no sé dónde, volver a traerlo al momento presente con esta persona. Y cuanto más lo hagas, más se van cambiando los caminos neurales asociados con ese hábito vuestro o tuyo de no escuchar. Esto es un proceso extremadamente conocido neurológicamente y que funciona exactamente así. Te das cuenta que estás haciendo algo y vuelves a llamarte, digamos, al momento presente para cambiar cómo lo estás haciendo. Mi ejemplo de la impaciencia. Supongamos que estaba enseñando a alguien algo de un ordenador. Y esa persona no lo captaba lo suficientemente rápidamente para mi manera de ver. Y por dentro ya me estaba poniendo frenética. ¿Cómo demonios? Pues darme cuenta que estoy pensando eso. Volver a la persona. No todo el mundo entiende, no por falta de inteligencia, sino porque no todo el mundo es tecnológicamente adepto
Otros a lo mejor tienen más dotes para pintar o esculpir o hacer X. Da exactamente igual lo que cada persona sabe hacer, pero la impaciencia ni siquiera es cuestión de controlar, es cuestión de darte cuenta que lo estás o haciendo por lo que dices o haciendo por lo que piensas, o incluso cómo se está poniendo tu cuerpo de impaciente. Darte cuenta de eso, volver al presente en donde estés y decirte, un momento, ¿es esto precisamente lo que yo quería cambiar? O cuando estás juzgando, vamos a suponer que voy por la calle y veo a alguien vestido de una manera que a mí me parece que no está bien, y en mi cabeza estoy criticando, juzgando. En el momento en el cual me doy cuenta que lo estoy haciendo, en ese mismo momento me tengo que acordar, esto es algo que yo no quiero. Esto es algo que estoy intentando cambiar y por lo tanto, ahora mismo no voy a seguir con lo que estaba pensando. Y al decirme eso, vuelvo a crear caminos neurales diferentes a aquellos que tengo de toda la vida desde que empecé con ese hábito en concreto. Entonces, el proceso de deshacerme de las cosas que no me parecen aptas o que me sirven de mi propio carácter no es un proceso de control estoico, es un proceso de, se podría decir, suavizar tu psique, pero no de manera que te conviertas en felpudo para que las personas te pisen, sino en suavizar las partes que son ásperas, ¿sí? Las partes que no te sirven para bien, ni para tu propia vida, ni para la vida de aquellas personas con los que convives y con los que tienes relaciones en tu entorno. Entonces, eso implica hacer buenas elecciones. Si no hago buenas elecciones en cada momento sobre todo lo que estoy haciendo, pues no voy a llegar a ese punto. Pero quisiera, en vez de hablar sobre las buenas elecciones, porque forma parte de lo que viene ahora, hay que empezar a ser presente y consciente. ¿Cómo voy a darme cuenta que me estoy poniendo impaciente o que estoy juzgando o que estoy criticando, culpando o cualquiera de las cosas y muchísimas más que hemos comentado si no soy consciente, si no estoy aquí y ahora en el presente? Entonces, eso requiere algo. Si una persona no tiene interés en llamémosle un camino espiritual, hay maneras de hacerlo sin llegar a estar en un camino espiritual. Pero como estamos aquí, voy a hablar más bien de una faceta un poquito más espiritual, en poder hacer eso, en poder ponerte en el momento presente, el aquí y el ahora, estar enfocado y ser consciente, haciendo una práctica, por ejemplo, de la meditación o de la atención plena o el mindfulness. Personalmente opino que la atención plena es más práctica y el motivo es el siguiente. En la meditación, como sabéis, normalmente se está sentado con los ojos cerrados, ensimismado sobre la meditación, concentrándote en tu aliento o en un mantra o en observar cómo pasan tus pensamientos, pero dejándolos ir como si fueran nubes, y hasta que viene el próximo pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando has terminado con la meditación? Bueno, a lo mejor no con vosotros, pero con algunas personas. Al salir de la meditación, a lo mejor la persona ha estado meditando en un lugar donde acude a meditar, o a lo mejor acude a un satsang, a unas charlas semanales o a lo que sea y medita ahí. O a lo mejor medita todos los días en su casa. El hecho es
después de la meditación, por supuesto no todo el mundo, pero para muchas personas no hay una transición de la meditación a la vida diaria, con lo cual la vida diaria no se compone de estar presente y de estar consciente, como he dicho que es muy necesario para poder crear esos hábitos nuevos que estamos comentando. Sin embargo, y vuelvo a decir, no digo que todo el mundo que medite no haga eso, pero las personas que meditan y no lo hacen, no hacen la transición, vienen, por ejemplo, y me dicen cosas como que si solamente mi mujer o mi marido o mis hijos o mi amiga o mi madre o mi padre o quien que sea también meditara. Digo, ¿por qué? Dicen, pues porque cuando llego a casa o cuando salgo de la meditación todo es pelea o todo es crítica. Eso ya me dice que la persona que me está diciendo eso no es lo suficientemente consciente de sí mismo como para empezar una, vamos a llamarle conversación, un diálogo diferente con aquella persona en su vida que está supuestamente provocando esta situación. Para poder hacerlo hay que ser presente, hay que ser consciente. Y entonces en la atención plena, aunque sea un ejercicio tipo meditación, sin embargo, la transición a la vida diaria es, a mi gusto, más fácil porque la atención plena la puedes practicar con los ojos abiertos, ¿sí? He comentado sobre esto en otras charlas mías, pero una manera de practicar la atención plena a diario de una manera tan fácil y que funciona, y que hay estudios, muchos estudios, que indican que el cambio de los caminos neurales haciendo esa pequeña meditación con los ojos abiertos, que es como yo lo llamaba antes de haber oído hablar hace muchos años de la atención plena, cambian los caminos neurales asociados con el bienestar, igual como en la meditación también, pero con el añadido de que como lo estás haciendo con los ojos abiertos, es más fácil hacer la transición a la vida diaria y realmente empezar a hacerlo con todo. Entonces, esos 15 minutos, y hay más maneras, por supuesto, de atención plena que esto que voy a decir ahora, pero este funciona y es muy fácil. Te tomas la decisión cada día de dar una caminata de 15 minutos, solo, no acompañante, no perro. Hay que hacerlo solo por el siguiente motivo, te distraes, ¿no? El perro, aunque sea maravilloso, te distraes con el perro. La pareja, aunque esté haciendo lo mismo que tú, os distraes mutuamente. Entonces, 15 minutos es muy sencillo. Salís de casa, él va en esta dirección y tú en esta, 7 minutos hacia allá y 7 minutos y medio de vuelta, ya son 15 minutos, os volvéis a encontrar y el resto del camino, si queréis seguir, se puede hacer juntos. Y por supuesto, los 7 minutos y medio hay que medirlos de antemano porque no conviene llevar esto para ver la hora y casualmente ver si ha entrado algo en Facebook o en Messenger o en Twitter o en Es muy importante no tenerlo encendido. Entonces, bueno, mejor incluso no llevarlo. Entonces, si ya sabéis el camino, el propósito de ese camino, de esos 15 minutos, que no es nada, hay hasta anuncios en la tele que duran 15 minutos a veces, ¿no? Entonces, esos 15 minutos, el propósito es mirar algo bello en la naturaleza, o olerlo, oírlo, tocarlo, da igual. Usar alguno de los sentidos con algo bello en la naturaleza. Y entonces, fijaros en esa cosa bella, enfocaros en ella, una nube, el brillo del sol sobre el agua, la bugambilia que sube una tapia.
da igual lo que es, miráis algo bello, os adentráis un momento en la belleza de ese algo, sentís gratitud por tenerlo en vuestra vida en este momento, aunque no es vuestro, da igual. A lo mejor estáis pasando por una mansión impresionante que está cubierta de hiedra o de bugambilia o lo que sea. La mansión no es vuestra, pero la belleza, en cierto sentido, sí, es de todos. Bueno, entonces vais al siguiente punto de belleza, que claro, si lo haces con los ojos, es pasar del cielo azul radiante al brillo del sol sobre el mar, a la bugambilia, al pino, a la trepadera, a lo que sea, ¿no? Siempre pasar a la siguiente cosa bella, enfocarte en ella, apreciar lo bella que es, e inmediatamente sentir gratitud y ya pasar a la siguiente cosa. 15 minutos. ¿Qué es lo que hace esto? Te centra en el aquí y el ahora, porque mientras que lo hagas, no es posible pensar en lo que normalmente pensáis, no tener pensamientos. No pretendo que no tengáis pensamientos en todo el día, evidentemente no podríamos hacer nuestra vida si fuera así, pero sí pretendo que a través de esta pequeña práctica de 15 minutos diaria, empecéis a cambiar los caminos neurales que hacen que estéis presentes, conscientes en el aquí y en el ahora, más y más. La primera vez que practicáis esto, y a lo mejor también la 10ª vez, vais a notar que no llegáis a los 15 minutos viendo cosas bellas. Rápidamente, sin daros cuenta, vienen los pensamientos, vais pensando en X, son los 15 minutos, o porque ya sabéis lo que son, el largo del camino de 15 minutos, y entonces viene la parte criticona que dice, otra vez no lo has conseguido. Pues no, en vez de ello di, pues qué bien, he conseguido acordarme durante 6 cosas. Ya lo demás se me olvidó, pero bueno, mañana lo haré mejor. Es otra manera de hablarte, ¿no? Ok. Entonces, cuando ya has hecho esto un par de semanas, vas a empezar a notar una mayor sensación de paz interior, por lo menos durante el tiempo que lo estáis haciendo. Y habrá cierto grado de deseo de volver a dar el paseo, porque todos deseamos paz, y la paz tiene que ver con que esos pensamientos que tenemos todo el rato no están, o que podemos estar aquí y el ahora. Y claro, yo puedo tener mi aquí y ahora almorzando con esta señora, suponiendo que es mi amiga, y estamos las dos juntas en el aquí y en el ahora, concentradas la una en la otra, y no estoy pensando en mi marido, mi cena, mi hijo, mi trabajo, sino estoy con ella en nuestra conversación. O cuando estoy comiendo, a lo mejor estoy sola a la hora de comer, estoy enfocada en mi comida, en lo rica que sabe. Al fin y al cabo, ¿cuánto tardamos cuando comemos solos, no? 10 minutos máximo, probablemente. Estoy enfocada en lo rico que está la comida. O si estoy con un programa de televisión, una vez más, no estoy a la vez mirando Facebook, Twitter, etc. Estoy enfocada en el programa de televisión porque se supone que lo he elegido porque es un programa que me gusta. Entonces, eso de estar siempre enfocado en lo que estoy haciendo en el momento actual es una vida muy diferente a la vida que solemos llevar. Y ese estar enfocado en el momento presente es una práctica que nos lleva a tener ese hábito que nos permite hacer las cosas que he comentado sobre cambiar los hábitos y crear otros. Porque evidentemente, si quiero crear un hábito de hacerme responsable por todo lo que pienso, siento, digo, hago y cómo reacciono en cada momento,
Solo es posible si estoy siempre presente y si siempre tengo conciencia de mí. Ser consciente de ti mismo es una condición para que esto funcione. Si quiero ser consciente de mis pensamientos para poderlos elegir, porque si me hago responsable de mis pensamientos, necesito elegir los que me sirvan. No permitir que sencillamente van y vienen como hojas en el viento. Y eso es posible en el momento en el cual eres consciente la mayor parte del tiempo posible. Al principio, evidentemente, no van a ser todas las horas que estés despierto, pero sí poco a poco. A lo mejor al principio, pues los 15 minutos del paseo, luego lo has logrado, ya no te olvidas y vas pensando en tus cosas. Pero luego, no solamente aquellos 15 minutos, sino a ratos dispersos durante tu día. Y luego más, y a lo mejor un par de horas. Y al final, cuando hayas llegado a tu meta, estás consciente todo el día, es decir, todo el tiempo que estás despierta o despierto, eres consciente. Pero no hace falta llegar a esa meta ideal para ya empezar a emplearlo desde ya. Y bueno, vuelvo al tema de los pensamientos. Si quiero cambiar los pensamientos para que me sirvan, necesito primero ser consciente de ellos. Y para ello hace falta hacer esta práctica, ¿no? Entonces, cuando ya más o menos empiezo a ser consciente de mis pensamientos, supongamos que me vuelvo a adentrar en lo que siempre pienso, en lo que sea, y que no me sirve, y que me hace sentir mal, o preocupado, o ansioso, lo que sea. Entonces, estando presente, puedo decirme, ajá, ya estoy aquí otra vez. No sé todavía cómo resolver este problema. A lo mejor me han dado un mal diagnóstico de salud, o a lo mejor mi marido me acaba de decir que me cambia por una edición más joven, o algo por el estilo. Y claro, esto me ocupa la mente, ¿sí? Y eso, sin embargo, cuando me ocupa la mente, no me sirve nada. No llego a arreglar el problema preocupándome. Entonces, en ese momento, cuando me doy cuenta que los pensamientos están por ahí, me digo, bueno, ahora mismo no sé cómo arreglarlo, pero lo que sí sé es que ahora mismo puedo elegir enfocarme en otra dirección. El ejemplo que siempre utilizo: aquí hay un montón de basura y aquí hay una bellísima vista hacia la costa. Pues puedo elegir no mirar la basura, ¿no? Puedo elegir ver la cosa bella, la vista bella, solo girando los ojos. Pues así mismo con los pensamientos. Lo de arreglar el problema es otro tema y no voy a entrar en ello hoy, pero la charla que di una vez sobre la tortura de los pensamientos habla de ello. ¿Qué pasa con los sentimientos? Si yo quiero ser responsable de mis sentimientos, pues pasa exactamente lo mismo. Me tengo que dar cuenta que mis sentimientos surgen a raíz de mis pensamientos. Y si yo me encargo de mis pensamientos, pues evidentemente me encargo también de mis sentimientos. Vamos a usar el ejemplo del marido que me cambia por una edición más joven. Cuando pienso en él o en lo que me está haciendo, pues claro, mis pensamientos producen los sentimientos. Cuando me doy cuenta que mis pensamientos han ido en esa dirección, me puedo decir exactamente lo que dije antes. Yo no sé todavía cómo arreglar el problema de mi dolor, pero ahora mismo puedo elegir pensar en otra cosa. O mejor que pensar en otra cosa, puedo elegir enfocarme en otra cosa. Y esa otra cosa, si elijo la naturaleza, especialmente si llevo haciendo la práctica del camino ese de la atención plena, al mirar por la ventana, suponiendo que esto me sucede dentro de mi casa,
Bueno, yo tengo la Sierra Bermeja a lo lejos, con lo cual me encanta, lo puedo ver, o la Concha. Pero esa vista ya hace una conexión con aquello que llevo practicando durante mi caminata de atención plena. Y noto una pequeña sensación de paz. Mi dolor no se ha resuelto. Mi marido sigue siendo un energúmeno. O peor. Pero yo me siento un feeling mejor, sencillamente por ese pequeño proceso que he pasado. Imagínate ahora, si hago eso 25 o 98 veces al día, cada vez que me vienen esos pensamientos y esos sentimientos a la cabeza. Estoy cambiando de una velocidad impresionante los caminos neurales. Hay muchos artículos que hablan del hecho de que cuanto más te desarrolles en ese nivel que estamos hablando, más rápidamente se te pasan las cosas tremendas. No porque se hayan resuelto, sino porque esa paz interior se encuentra muy rápidamente, a pesar de que la situación se mantenga en pie, la difícil. Bueno, los pensamientos, los sentimientos, lo que dices está lógico, 5 minutos, ¿sí? Lo que dices, lo que haces, y ahora quiero enfocarme en cómo reaccionas. Te tienes que hacer responsable, tienes que crear el hábito de hacerte responsable en cómo reaccionas ante las cosas, las que sean. Y eso se hace con el autodiálogo. El autodiálogo son los pensamientos que tienes, es decir, lo que tú te cuentas en cada situación. Volvamos al marido. Entonces, si yo me cuento que mi marido es un tal y un cual, y hay que ver, y después de tantos años que le he dado, y los hijos, y todas esas cosas, ¿no?, que sabemos de las telenovelas. Entonces, evidentemente, el cuento que me cuento es un cuento de lástima, de culpabilidad, de víctima y todo lo demás. Yo puedo contarme otro cuento. Por ejemplo, bueno, la verdad, llevamos 10 años bastante mal. Yo no tuve el valor de dejarle. A lo mejor esto me da una puerta abierta a aquella cosa que siempre quise hacer, la que sea, ¿no? Por ejemplo, es una manera de verlo. O a ver qué voy a aprender de estas. Porque, claro, cuando nos pasan cosas malas, si yo me puedo decir que de esto puedo aprender algo, todavía no sé lo que es este algo, pero es mi deber encontrarlo, porque tengo un tesoro en este reto que me ha dado la vida. Entonces estoy contándome un cuento muy diferente. El autodiálogo está en tus manos, pero hay que ser consciente del cuento para poder tener un hábito de un autodiálogo mejor. Bueno, como estamos terminando, voy a correr un poquito. Hay que crear el hábito de tener límites sanos, de aprender a cuidarse a uno mismo, a amarse, de tener gratitud diaria, aunque sea por, como digo, la bugambilia que tengo delante de la puerta de la oficina, a lo mejor. Y de buscar y encontrar alegría y felicidad todos los días. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una taza de café en un lugar que te gusta, viendo pasar el mundo, o leyendo un periódico o un libro, si eso te gusta, te toma 10 minutos, te cuesta 1,50 € o similar, y te ha creado cierta pequeña alegría. A lo mejor, para mí, me crea alegría viendo todo lo que vi viniendo desde la zona donde vivo hasta Málaga. Hay que buscarse lo que le crea a cada cual alegría, pero eres responsable de buscarlo y entender que la alegría no viene porque tienes un Porsche en el garaje,
sino la alegría viene sencillamente por las cosas que a ti te dan alegría sin que cuesten dinero o sin que cuesten mucho. Entonces, eligiendo bien, puedes tener unos hábitos que te hacen una vida de gran bienestar y de gran calidad, pero depende de ti. Puedes empezar a crear otros hábitos hoy mismo. Y acuérdate, los caminos neurales que cambias se pueden cambiar en cualquier momento de la vida, si tienes 10 años o si tienes 85, no importa, se pueden cambiar. Muchas gracias.